Paz de Cristo, Dios les bendiga. En esta hermosa mañana vamos a hablar del amor. El Señor siempre enfatiza mucho en muchos versículos, casi en toda la Biblia habla sobre el amor. Puesto que sin el amor no somos nada, dice a Pablo. Si yo tengo dones, hago milagros, hablo muchas lenguas, decía, pero no tengo amor, nada soy, decía Pablo. Vamos a ver lo que las Escrituras nos hacen entender, lo que es realmente el amor. El amor que viene del Señor, el amor que el Espíritu Santo nos hace sentir por aquellas. Vamos a aprender sobre las características del verdadero amor. En 1 Corintios 13, 4 al 5, el Señor nos da una definición del amor. Y la bendita palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indiferente. Ni indecorosamente. No busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal. El Espíritu nos empodera para predicar, pero antes Él nos muestra el verdadero significado del amor. La paciencia, la bondad que debemos tener al amar sinceramente, primeramente a nosotros mismos, para poder derramar ese amor para con los demás. Y luego nos dice lo que el amor no tiene, las características que el amor no tiene. Envidia, no se exalta, no es arrogante, ni anda indecorosamente, no busca su propio beneficio, no paga mal por mal. Si tú dices amar, pero estás mezclando esto que no tiene el amor, te estás engañando. Solo quieres, pero no amas realmente. Porque cuando amas a esta profundidad, tú no guardas rencillas con nadie. No buscas vengarte de nadie. Que aquella persona te usó porque sabía que tú lo amabas o la amabas y te provocó daños sentimentales. Pero si tú dices amarla o amarlo y estás pensando en buscar justicia por ti misma, por buscar venganza por ti mismo, ese no es el amor de Dios. No es el amor que aquí nos está describiendo la bendita palabra. No debes de tener envidia. No debes jactarte de nada ni de nadie. No buscas tu propio beneficio.
pensando que como tú lo amas o la amas, él tiene o ella que rendirse a ti. No. No debes de tomar lo malo que esta persona ocasionó sentimentalmente en ti. Para que tú seas libre necesitas soltar todo lo que te dañó. Y debes ser más precavido, más observativo, por si vuelves a dejar fluir este amor. Primeramente, debes tú aliviar y sanar las heridas, porque otra persona no es la misma a la que te dañó. Muchas de las veces las relacionan o las comparan o los comparan, y ahí está el grave error, porque no han olvidado, no han superado ese dolor que otra persona a la cual entregaste tus sentimientos te falló. Recuerda que todos somos diferentes y que nadie es igual que el otro, tal vez en apariencia, pero en sentimientos y emociones somos totalmente diferentes. Eso lo tienes que tener en cuenta cuando tú tomes otra relación. Y esto me estoy refiriendo a los jóvenes que tienen alguna novia que no se han casado. Y los que ya estuvieron casados y se separaron. Esto no es para ustedes, puesto que la Biblia dice que nadie se tiene que volver a casar. Si han tomado la decisión de separarse, está bien. Pero si uno u otro se casa, está fornicando. No es aprobado por Dios el divorcio. Así es de que tú decides, ¿te vas a divorciar de tu esposo? Está bien, el Señor lo acepta, pero tú también acepta lo que el Señor dice de lo que se refiere al divorcio. Te puedes casar cuando tú ya seas viudo o viuda y con otra mujer que también esté en la misma situación de viudez o que nunca se haya casado. La palabra del Señor es específica. Tú decides qué hacer. En Hechos 3:31 dice, aquí nos enseña el Señor cómo debemos predicar, cómo debemos hablar, cómo debemos orar con eficacia. El Señor nos empodera. Cuando ve que nosotros realmente en nuestro corazón está el deseo de obedecer. Obedecer a amar con esta intensidad. Obedecer a orar y predicar también con valor. En Hechos 4:31 dice, después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos, fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. El Espíritu Santo es el que nos empodera y nos da este valor para salir a las calles, para hablarle a una persona, para hablarle a tu familia, para hablarle a algún compañero de trabajo. El Espíritu Santo es el que nos guía y prepara el lugar para poder nosotros exponer su palabra. La palabra que Él nos hará recordar en ese momento que la persona necesita escuchar. El Espíritu Santo echa fuera el temor al ridículo, a la reacción negativa de los demás.
Ora cada día y pídele al Señor que te llene con su espíritu, que te ayude a compartir su mensaje. La oración es vital para fortaleza nuestra. Él nos fortalece por medio de su palabra y nos hace entender lo que debemos hacer. Él nos hace sentirnos en paz, confiados, puesto que dice la palabra que Él no permitirá que nosotros salgamos avergonzados. No por compartir su palabra, no por obedecer a lo que Él te está mandando hacer. No te detengas. Si el Señor te mandó a hacer algo, a decirle algo a alguna persona, hazlo. No te demores. Porque el Señor también si ve tu rebeldía, porque eso lo toma el Señor como rebeldía, que no quieres obedecer por cosas que el enemigo también te lanza a tu mente, impotencia, temor, que dices yo no puedo, que cómo voy a hablar, que qué voy a decir. Esa es parte de la estrategia del enemigo para que no hables y que no se cumpla el propósito de la palabra que el Señor te dio para aquella persona. El Señor ha hecho así conmigo y yo con temor y temblor voy en obediencia al Señor. Ya después de que yo hago su voluntad, descanso. Porque yo siento una gran pesadez en mí cuando el Señor me da una palabra para alguien y por estar buscando argumentos de que cómo lo voy a decir, cómo lo voy a hacer, en qué momento, y estoy viendo y estoy analizando la situación, pero no llega, y entonces digo no, ahora es cuando voy, hago, porque mientras que no lo hago siento una paz, una impaciencia, siento un peso, veo la persona y el Señor otra vez me recuerda la palabra que me dio para esa persona, pero hasta que no voy en obediencia al Señor, descanso. Esto me sucedía antes mucho, ahora ya no, porque uno también va creciendo en el espíritu, uno también a través de las escrituras, uno también va conociendo más el timbre de voz de Dios cuando Él te envía a una persona. Entonces tú ya te empiezas a sentir más familiarizado y empiezas a agarrar esa esperanza, esa confianza de que el Señor es el que te está enviando. Entonces tú recibes la palabra y la sueltas. Ahora eso es lo que hago. Recibo la palabra y la suelto. Porque sé que es dirigida por el Señor, porque sé que viene de Él, porque ahora ya le conozco un poquito. No como yo quisiera, pero sí ya le conozco un poquito. Pero esto es basada a mi insistencia. En que el Señor me hable, en que el Señor me dirija, en que el Señor tome el control de mi vida, que el Señor sea en primer lugar en mi vida, durante el día, durante la noche, en todo tiempo. Entonces cuando tú pones al Señor en primer lugar en todo tiempo en tu vida, el Señor te va a enviar a hacer cosas. Y eso es un privilegio, que el Señor nos envíe a hacer cosas. Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré aguas sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus vástagos. Miren qué bonita promesa. Cuando eres obediente al Señor, el Señor se compromete a derramar aguas
aguas vivas en ti y en tu familia están cubiertos. Es todo el paquete. El Señor no esquima a nadie. Así de que si un familiar tuyo te está haciendo la guerra porque no quiere escucharte, porque te rechaza, porque eres un hijo de Dios, sigue adelante. La promesa también es para él y el Señor trabajará con él a su debido tiempo. Todos tenemos un tiempo en el cual el Señor dice: este es tu momento, de aquí en adelante me servirás. Pero mientras, el Señor permite que tú empieces a sembrar, para que esa palabra que tú sembraste en esta persona, el Señor se la haga recordar en aquel momento, y esta persona entonces va a tener el entendimiento para poder razonar. No te canses de sembrar, no te canses de hacer la voluntad de Dios, no te canses de obedecer la palabra. Sigue adelante, sigue sembrando, que nada te quite tu corona. Tú sigue. El Espíritu Santo nunca te va a dejar avergonzado. Tú sigue. Así como en los tiempos de antaño, cuando los apóstoles eran encarcelados, pero ellos no salían tristes o enojados porque fueron encarcelados por causa del nombre de Jesús, sino que salían con gozo, salían felices, porque los habían encarcelado a causa del nombre de Jesús y ellos se llenaban de gozo. Así nosotros también tenemos que tomar esa misma actitud, ese mismo gozo. Ellos por eso los dejaron escritas estas palabras que fueron dirigidas por el Espíritu Santo para que nosotros también seamos como ellos, en la búsqueda del Señor. En Efesios 1, 13 y 14 dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo criado en él en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y obedeciendo, creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo, que había prometido, a quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de los adquiridos para la alabanza de su gloria. Miren, nosotros nos escoge para ser levitas, para adorarlo, glorificarlo. Y el Padre, cuando ve que ese sentimiento hay en nosotros, Él nos llena de su Santo Espíritu para que con más libertad le adoremos, le glorifiquemos, le exaltemos. Solo a Él, el único Rey, el único Dios todopoderoso, el que vive eternamente y para siempre. Bendita sea la palabra del Señor. Nosotros también creímos. En un tiempo también estuvimos fuera del conocimiento de Dios. Debemos recordar que tampoco nosotros fuimos fáciles para llegar a los caminos del Señor. Entonces debemos tener esa sabiduría también para traer a aquel terco, aquel que te desecha, que te menosprecia, y que tú nomás llegas y hasta te hace mala cara. Que eso no te incomode. Es que los demonios que andan alrededor provocan esa sensación y ese sentimiento en esta persona. Recuerda que si no tienen la palabra y no tienen conocimiento de Dios, los demonios están manipulando a esa persona. Tú vete contra el titiritero, no contra el títere. Vence al enemigo. Vénselo. El Señor nos ha empoderado para hacerlo. Porque nosotros somos hijos y ese solamente es una criatura y ya fue vencido. Vénselo. Con la palabra, con una sí está escrito. Paz de Cristo. Dios les bendiga y el Espíritu Santo les guíe. Amén.